buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis, más allá de la noticia. Como todos los jueves, en punto de las 6 de la tarde, estamos en esta mesa de análisis, de opinión, de controversia, de diálogo. Y es un gusto para mí, en esta ocasión, contar con la presencia de Patricia González Miranda, la maestra Patricia González Miranda. Ella tiene una experiencia extraordinaria tanto en el sector privado como en el sector público. Pati González, buenas tardes. ¿Cómo estás, Muchas Álvaro? gracias, Muchas bienvenida. gracias por invitarme. Ella, entre muchas otras cosas, es egresada de la licenciatura en Administración con especializada en Logística de Negocios con mención honorífica. Fue también primer lugar en proyecto denominado Perfil de Puestos de Competencia realizado en el gobierno del estado de Querétaro. Ha sido primer lugar en la quinta exposición regional emprendedora Zona 2 Ampeca y 1.4 Cebeti 118. Está, bueno, es maestra en Administración Política, ya lo dijimos, y está en el proceso de adquirir la maestría, me decías, en la Universidad de Puebla, ¿verdad? El doctorado. Doctorado, obvio, Sí. Lógico, sí, eso Sí, está. sí. Bien, es un programa en vivo y también contamos con la presencia de la psicóloga, la licenciada María del Pilar Mendívil Hernández. Ella es psicóloga por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Querétaro, sí. Ok, ha trabajado en asuntos de educación especial en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y en la clínica del ISSSTE en el departamento De psicología y de terapia de lenguaje. Y terapia. Bueno, ya por ahí me voy a dar una vuelta para que me den un diagnóstico. Con gusto. Muchas gracias a Pili. Te puedo llamar Pili. Por favor. ¿Y Pati? Claro que sí, servidora. Ok, bien, pues el tema que les anunciamos, que promocionamos, es la cuestión de las adicciones. En unos momentos más espero que se sumen a esta mesa Charly Maya, que él expondrá los asuntos desde el punto de vista práctico. Él maneja centros de rehabilitación para gente con problemas de adicciones. Ya está con nosotros aquí parte de nuestro staff, el licenciado Edgar Guevara Sandoval. Él verá los asuntos desde el punto de vista legal y sus implicaciones. Se sumará también en momentos más, ya les decía, Charly Maya, y contemos con que el magistrado Magdiel Hernández esté aquí con nosotros. Bien, vamos a empezar. Las adicciones, ¿qué es una enfermedad emocional? Es un problema genético, es una situación de suplencia de carencias. ¿Qué es? Nos podría decir la psicóloga. Yo creo que es una cosa multifactorial. Hay muchos casos en donde la cuestión emocional, las carencias, como sí bien dijo, los problemas de relación con los básicamente con adolescentes, los lleva a tomar caminos que siempre parecen fáciles, pero resultan ser puertas difíciles de manejar. Hay muchos problemas que parten de las perturbaciones que se van dando en la sociedad. Muchas cosas que tienen que ver con las familias y los nuevos modelos en donde las familias ahora están muy desintegradas. Totalmente se está deshaciendo el tejido social, lo sabemos. Correcto. Muchas familias en donde los papás trabajan y con esa idea de querer dar lo mejor, lo único que no dan es tiempo de calidad. Y los resultados a veces se ven tan evidentes, son tan desastrosos, que bueno, las drogas son una puerta a la que muchos recurren. Bien, efectivamente, permítame darle los números telefónicos con los cuales puede comunicarse con nosotros, mandarnos un WhatsApp. La interacción nos interesa muchísimo. Puede usted marcar el 442-195-1217 o el 442-187-0883. Recuerde que estamos transmitiendo simultáneamente por las plataformas de Querétaro Network TV, Lucero del Mediodía y Express Metropolitano. Si usted ahorita en su móvil o en su computadora abre y pone ahí Express Metropolitano, se va al Facebook y nos puede ver en vivo, al igual que en Querétaro Network y Lucero del Mediodía. Hágalo, y de veras yo creo que hay muchas dudas, muchas preguntas con esta primera situación. Me seguiría con Pati. Claro. Para preguntarte, Pati, las políticas públicas, ¿hay suficientes políticas públicas y hay recursos para combatir este mal
que me parece que además te traes por ahí algunos datos importantes que creo que es una base para decir los problemas que tenemos en México por esta situación de las adicciones, tanto del alcohol como de la droga y de todo ese tipo de cosas. Y después seguiremos con Edgar para que nos hables desde el punto de vista jurídico cómo está la legislación. Cuando llegue Charlie, si es que llega, vemos en el campo, en la vida real, en el terreno, cómo se están tratando. Por favor, Pati. Bueno, actualmente, como sabes, Juan Álvaro, yo soy pro AMLO totalmente. Entonces, el gobierno del licenciado... AMLover. Soy AMLover. El licenciado Andrés Manuel López Obrador está creando estrategias que se llama ENPA. Es la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y la campaña Juntos por la Paz, que son eminentes para actuar de manera contundente. Esto lo comenta también el Comisionado Nacional contra las Adicciones, que es Gadi Sabiki Sirot. Bueno, el ENPA se basa mucho con las instancias del bienestar y las estrategias fundamentales del ENPA es que tienen que ver con recaudar espacios públicos para que estas personas que tienen ciertas adicciones pueda desarrollarse en temas deportivos, que sea preventiva la de situación, esparcimiento, exactamente, cultura real para los jóvenes y que tengan mayores oportunidades de trabajo y de estudios, porque hay muchos jóvenes que están en situación de calle que no han podido continuar con sus labores o con sus estudios. Entonces el licenciado Andrés Manuel obviamente los quiere apoyar mediante esta estrategia. Se refugian pues en el alcohol al no tener posibilidades en el alcohol, de las recreación. drogas, el tabaco, por supuesto. Bueno, el tabaco también es una situación que... Es una droga que legal. Alguien tiene cifras, si no ahorita que llegue Charlie. Ya llegó Magdiel, mi estimado Magdiel, siéntate por favor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hay cifras que verdaderamente nos resultan escalofriantes. Esta imagen yo creo que es bastante representativa, es una cadena a la que la misma persona voluntaria o involuntariamente queda sometida a ella. Edgar, desde el punto de vista de la legislación, ¿qué prevén nuestras leyes para pues prevenir y combatir eso? Porque hay otro ángulo importante. De acuerdo a las estadísticas, cerca del 85% de las muertes en accidentes ocurren por gente que está alcoholizada. Magdiel, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Parte de nuestro staff, estamos esta vez compartiendo con Pati González y con María del Pilar Mendívil. Ella es psicóloga y ella es maestra en Administración y Políticas Públicas. Magdiel Hernández es parte de nuestro staff permanente. Él es magistrado del Tribunal Electoral y pues creo que tenemos una mesa de lujo. Adelante, mi estimado Edgar. En materia legal, maestro, lamentablemente podemos considerar que el tratamiento de las adicciones es en términos no de prohibiciones, sino de sanciones, porque regularmente los códigos penales establecen sanciones y no prohibiciones. Podemos establecer, por ejemplo, cuando llegamos a una facultad de Derecho, que nos van a enseñar los 10 mandamientos porque finalmente son prohibiciones, maestro, no sé si estés de acuerdo. Pero nos damos cuenta que si entramos al campo del derecho penal, que es en donde se contempla fundamentalmente la parte de si cometes esto hay una sanción así. Es realmente causa-efecto. No te dicen no asesinarás, no robarás, sino dicen el que comete tal conducta se verá acreedor a tal sanción. Entonces no es prohibitivo, sino es en consecuencia de. En materia de las drogas, es prácticamente lo mismo. Los códigos nacionales, en este caso, establecen lo que viene siendo los psicotrópicos, enervantes, todo ese tipo de drogas que en su momento pueden ser sancionadas si tú cometes determinada actividad respecto de ellas. Lo que cabe en este momento, digamos, hacer una aclaración es el hecho de que si se puedan ser permisivos los diferentes estados, incluyendo el nacional, en el consumo y uso de las drogas. Porque las prohibiciones vienen siendo desde hace mucho tiempo, pero a manera de sanción. Y en la actualidad es, ¿qué tanto está actualizada nuestra legislación? Y yo les comentaba alguna ocasión a ustedes incluso. Nosotros venimos haciendo trabajos con gente que se dedica al ámbito de los restaurantes, bares, discotecas, etc. E incluso con alguna gente que se dedica al comercio en lugares como misceláneas, súper,
ese tipo de negocios. Y nos enfrentamos hace ya algunos años, muchos, a una modificación en la ley respecto de lo que era la licencia de alcoholes. Y entonces revocaron prácticamente todos los derechos de licencias de alcoholes que tenía gente que contaba con esos documentos 20, 30 años atrás. No obstante tratarse de alguna forma de derechos adquiridos, hubo una modificación. Y uno de mis argumentos era contrario a poder nosotros restringir la parte del alcoholismo, por ejemplo, a negar la venta de... Lo único que se está haciendo con no otorgar ese tipo de licencias es convertir esto en un mercado negro. No vas a abatir a través de la legislación el hecho de que se consuma más o menos una sustancia. Al contrario, si esto lo podemos obtener en $1 y solamente tú vas a restringir que lo vendan en determinado lugar, va a valer $10 y va a seguir siendo un adicto a... Como la época de la prohibición, digamos. Exactamente. Entonces, llegar a esos extremos. De hecho, los razonamientos que establecían en esa legislación eran que vamos a abatir el alcoholismo, pero si hay 10 licencias en esta calle, que nada más sean 5. No, lo único que estás haciendo es beneficiar a esos 5 que seguramente si le buscamos son a lo mejor hasta parientes, primos o son tus socios. Porque en lugar de vender a peso, los vas a vender a 10. Entonces, sí, bueno, incluso... A partir de la legislación no creemos que podamos establecer una modificación del parámetro de conducta que en materia de políticas públicas es una cuestión diferente. No vas a controlar a partir de una legislación, pero sí a través de planes y programas. Claro, de políticas públicas y estrategias. ¿No? Es que es un proceso también. Adelante. Es un proceso. Decirles que no es invitarlos a que sí. Pero para como que todo lo que es prohibido, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre este polémico asunto de la si es o no benéfico la legalización de la marihuana. Pero bueno, a ver. Pero tendría que ser una sociedad más preparada y bueno, sí se han hecho muchos esfuerzos que nos llevan a tener cambios, pero todavía es un proceso que va lento, porque cuando se habla de hacer legal esto, hacer legal aquello, todavía hay muchas personas que no están preparadas para esa posibilidad. Sí hay programas, hoy estoy trabajando en una secundaria que es una telesecundaria que tiene una incidencia alta, está en Santa María Magdalena, que es una zona difícil. Y ahí es muy común hablar de drogas, de prostitución, de muchos problemas sociales. Y entonces, presentarles algo como que es posible, es así, bueno, háganme el beneficio. Estás tocando el dedo en la llaga. Porque lamentablemente el inicio de este tobogán, que es en el que caen en un abismo, empieza desde muy jóvenes. Sí, claro. Muy jóvenes. Incluso antes de la secundaria, en la primaria tenemos ya casos de gente que se les facilita, y esto está corroborado. En una reciente entrevista que hicimos en el noticiero, yo le dije, bueno, es que eso se me hace una leyenda urbana, que en las paletas y ese tipo de cosas les introducen sustancias psicotrópicas y empiezan ahí las adicciones. Por un lado, cuando lamentablemente también, como lo comentan ustedes, estamos en una condición en la que el padre y la madre trabajan, dejan al niño, al joven, pues a su suerte, lo que tú también decías, maestra, esta situación de la descomposición del tejido social. Así es y ya es muy profundo. Yo pondría sobre la mesa estas políticas públicas que están instrumentando la cuarta transformación, la 4T. Primero, ¿serán suficientes? O sea, cuando ya tenemos un índice de alcoholismo altísimo, cuando calificamos el consumo de la droga como el mal del siglo, y no solamente de este siglo, sino desde el anterior, digamos, de los años 60, 70, que se da el consumo de la marihuana, ¿se acuerdan de aquellos festivales de gusto, aquí el de Valle de Bravo? Entonces los jóvenes por novedad lo consumen, etcétera, y ya es una avalancha. México antes era un país de paso en el consumo de las drogas. Las situaciones que ha implementado en los Estados Unidos y demás, y la propia acción de los cárteles, ha hecho que México se vuelva también, lamentablemente, un consumidor altísimo de las drogas, del alcohol, ya no hablemos del tabaquismo. Entonces, sobre esto, ¿qué nos dices, Magdiel? Bien,
hasta donde escucho y alcanzo a concluir, parece ser que la orientación que hemos dado a la mesa es en el sentido de que al referirnos a adicciones estamos haciendo mención a las drogas o sustancias psicotrópicas. Yo propondría a la mesa que de inicio cambiemos el paradigma, porque las adicciones no solamente refieren a ese tipo de sustancias. De lo contrario, nosotros estaríamos actuando en un rol estereotipado en donde el marihuano es una gente mala que no trabaja y que no aporta algo o no tiene aportación alguna a la sociedad. Si nosotros comenzamos a modificar o a transformar este paradigma, entonces entraremos al estudio de dos derechos humanos que son fundamentales para el Estado constitucional. El primero de ellos es el libre desarrollo de la personalidad, y espero que la mesa nos dé tiempo para hablar de esta circunstancia, y lo que es el derecho a la salud. Porque el paradigma siguiente en cuanto al derecho a la salud es que ser sano es despertarte temprano, hacer ejercicio, desayunar, comer frutas y verduras, pero esa es una concepción estereotipada del derecho a la salud. Yo, en ejercicio de mi libre derecho a la personalidad, puedo considerar que fumar una cajetilla de cigarros en la mañana es mi derecho a la salud. Y concreta mi plan. Como echarte 4 o 5 carrujitos de marihuana al día, o consumir la piedra, o tomarte, no sé, 3 o 4 pastillas de... ya está con nosotros Charlie. Charlie, gracias, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Con toda libertad se puede hacer, ese es el planteamiento que estás haciendo. En efecto, y yo lo sustentaría en las sentencias de los órganos internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué nos dicen? Y las dos fundamentales en el Estado mexicano, el reciente amparo en materia de consumo de la cocaína, que entonces pondría en cisma esta mesa. ¿Por qué un órgano de tutela constitucional por excelencia en el país dice, al lugar a conceder el permiso para consumir cocaína? Ya no estamos discutiendo en sede judicial si se permite o no el consumo de marihuana. Okay. Dios mío, ¿ahora qué va a ocurrir? Creo que el paradigma debe cambiarse y construirse bajo otros esquemas, porque entonces la responsabilidad estatal aumenta, en virtud de que nos hemos dado al Estado como una forma de representación. Y entonces, así como se permite, tiene que abatirse la adicción a todo aquello que rompa la armonía de las personas. Y ahí vendrían las políticas en materia ya de prevención, de recuperación y de reinserción a la sociedad, y hablaríamos de un Estado constitucional, no de un Estado restrictivo, porque entonces volveríamos al siglo XIX, al siglo pasado, en donde ya todo esto está discutido, está superado, y nosotros pretenderíamos ignorar lo que existe en México. ¿Se permite el consumo de la cocaína? Sí. Sí, hay ¿Se permite el consumo de la marihuana? Hay sí. 2 casos que se autorizó. Ahí está el paradigma. Y está la situación también parcialmente autorizada con la situación de la marihuana con uso lúdico y hasta 21 gramos. Pero aquí tenemos la contraparte. Tú, Charlie Maya, tratas todos los días con la gente que, yo lo dije y yo lo sostengo de esa manera. He visto casos lamentables de compañeros que empezaron en la preparatoria con el jueguito de vete echar un carrujito, la acción, hablamos paralelamente, haciendo uso de su derecho a la libertad. Lo hacen por curiosidad, por ignorancia, por lo que quieras, pero lamentablemente he visto casos, puedo hablar de un compañero periodista que pues ya hasta la cárcel cayó por esta situación, pero bueno, no nos vayamos a situaciones casuísticas, sino generales, y propongamos situaciones. Tú tratas, Charlie, diariamente con la gente que ya cayó en ese tobogán y que llega a un centro de readaptación, de los cuales también está puesto en la mesa el tema. Pueden hablar indistintamente, no tengo que darles yo la palabra. La posibilidad de rehabilitación, y esto lo vi antes de entrar al programa, los casos reales en el que pueden readaptarse o reinsertarse a la sociedad después de pasar por una de estas situaciones es muy baja.
y la posibilidad de volver a recaer también es altísima. Es muy alto. Y el otro tema de discusión contigo, que quisiera que ustedes participaran, porque esto tiene mucho Sí. que ver con la psicología, tiene mucho que ver con lo que tú mencionas de las políticas públicas, y veremos los recursos que se están implementando, pero también está, Charly, la situación de acusar a estos centros de readaptación, de rehabilitación, o no sé cómo se les llame específicamente, como casi cárceles simuladas. Sí, bueno, decía por ahí el consejero estatal contra las adicciones, ¿Quién está? ¿Memo Tamborel? Memo ¿Todavía? Tamborel. Ah, ok. Memo Tamborel. Lo vamos a invitar también, porque ya es un tema que nos va a dar para más. Yo creo que no vamos a agotar el tema, entonces... Yo esperaba que estuviera él el día de hoy por acá, como especialista, o más bien como comisionado, porque no es especialista. Saludos, Memo, y de una vez te invitamos a que vengas, si no, lo hacemos contacto, y yo creo que por cómo vamos a tener que repetir en el siguiente programa este tema. Vamos a ver ahí también la agenda de producción Sí. que nos dice. Pero bueno, vámonos al tema, porque si no el tiempo se nos va volando. Ahorita que llegaba, ¿no? Y es que todo mundo se justifica en sus derechos. Yo tengo derecho a beber, yo tengo derecho a fumar, yo tengo derecho a consumir marihuana si quiero, tengo derecho, si quiero también, a consumir un pericazo de cocaína, al fin que ya es legal, ¿no? A mí lo que sí me llama mucho la atención es quiénes están autorizando esas leyes y bajo qué marco. Estos casos son de excepción, ¿no? considero- Más bien todavía son los primeros casos que se dan. Sí, Sí. Lo de la marihuana sí a los 21 gramos y eso es, y de uso lúdico, y eso ya está legalmente autorizado. fundados precisamente en el hecho de que nuestro tránsito temporal y breve por la vida es efímero y el minuto que estamos tomando aquí no volverá. ¿Quién tiene la disposición de mi vida para decir qué hacer? Pero además... Porque sería tanto como admitir, oye, no te cases con un homosexual. Es lo mismo. O sea, exactamente. Te lo fundas mismo. en mis derechos. No, es el libre desarrollo Ok, de la pero personalidad. aquí a lo que yo me refiero es la total inconsciencia que existe de parte de nuestros diputados federales, senadores, ¿no? Que no pueden poner en la mesa una autorización, ni siquiera una discusión de si se aprueba o no. A ellos les corresponde. ¿Por qué no hay un nivel educativo? No, y ahora va a estar peor. Pero ese es otro tema. Como en Europa, no, es que es el mismo tema, amigo, es el mismo tema. En Europa, por ejemplo, ¿qué te gusta? Holanda. Donde, Finlandia. Los países nórdicos. donde cualquier persona tiene la capacidad Pero de están fumar. en otras condiciones, en otro Oh, momento claro. histórico, en otro momento cultural, Cultural. todo, Totalmente que de nada que acuerdo. ver. Entonces México, y aunque nos duela, señores, lo tenemos que aceptar. Estamos muy atrasados con respecto a esos países que usan las drogas de manera lúdica. Claro que sí. Totalmente, porque, número uno, porque sí es cierto que todo ser humano tiene derecho a equivocarse, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a consumir, por probar, por investigación, por lo que tú gustes y mandes. Pero ¿por qué ¿Pero en considerar qué que el etapas? consumo es una equivocación? ¿Y por qué considerar que no? La misma razón que sostiene una, sostiene otra. Es como decir que beber es equivocarte. Mira, si hacemos un estudio, No. Es Yo que sugiero que ustedes- no nos salgamos de ahí, No, porque no, el es punto que es ustedes no que entienden. vayamos a la norma jurídica aplicable. Ok. Reglamento de centros de tratamiento y rehabilitación de personas con consumo perjudicial. Desde la norma no se está tachando de dañino el consumo. ¿y no es El dañino que- acaso? No, el consumo perjudicial. Como puede ser tan dañino que coma solo frutas y verduras. Estamos Yo actuando en conozco gente vegana que estereotipos. es muy sana. Yo conozco gente drogadicta que es funcional socialmente. Pero son los menos. Son- Pero son los menos. son Y empiezan menos. en El etapas problema- muy jóvenes. Entonces no puedes generalizar. Y ahí es en donde el libre desarrollo de la personalidad Es que debe el ser problema- respetado. ¿Por qué? Porque al decir no. consumo de drogas, luego imaginas un lugar sucio, maloliente y de personas que no aportan nada. La Corte y los juzgados de distrito han enviado las primeras señales para hacer notar que esa minoría
al igual que las feministas, al igual que los homosexuales, al igual que cada uno de los grupos minoritarios, deben ser reconocidos al interior de una sociedad plural, no los de la Suprema estigmatizados. Corte han de andar marihuanos. Bueno, solamente es la única justificación que yo encuentro como para que usted le dé permiso a su hijo, para que tú le permitas a pues tu entonces hija las UMNEP portan de ser jotos, porque dejan que se toque. casen hombres con hombres, ¿Qué crees? reproduciendo la mofa. A ver, y ¿qué creo crees? que no podemos Mira, argumentar así. A ver, si estamos hablando de un tema de adicciones, yo creo que nada tiene que ver con el asunto de la LGTBI. Lo combinas, las son preferencias minorías. sexuales, no. Tú lo combinaste No, y yo ahora no lo evades. combiné. No, yo no lo combiné. Lo combinaste No, y ahora usted evades. lo combinó. Usted lo combinó. A través de la retórica evades. No. De la retórica evades. Usted El parámetro de interpretación que te estoy Usted proponiendo puso- es constante. usted puso en la mesa Tú lo los pusiste. dos Tú lo pusiste. casos como minorías, ¿no? Ah, no son Que minorías. sí son minorías. Pues Pero yo no al final diría de que no cuentas, tanto, ya ni tan minorías. Por ejemplo, el alcohol es una droga o es una situación que está legalmente permitido. Usted como psicóloga, Vamos en camino de, porque sí ¿A lo veo, nivel? de legalizar la marihuana. Y y aquí está, él precisamente, tenemos dos puntos de vista a nivel social, totalmente, y como hablamos de la psicólogo. descomposición social de la que habló la maestra y desde el punto de vista personas con jurídico. preferencias Que habló sexuales a ver, diferentes ¿qué nos dice la son psicóloga? personas muy exitosas y que incluso en pareja logran grandes cosas. Conozco muchos casos. Yo no soy homofóbico ni mucho menos, ¿no? Yo soy un drogadicto recuperado. De sus casos o de los casos que usted tenga conocimiento, mencióneme uno que a través del consumo de drogas, si no se rehabilitó, haya conseguido algo importante en esta vida. Ninguno. Es que no puedes crear reglas generales a través de casos especiales. No, es lo que tú pretendes es y que entonces el es asunto una aquí- falacia. Es que el asunto aquí es ese precisamente, Es una falacia. que no le hemos dado la importancia que requiere el asunto. Y así como usted, muchos políticos que solamente quieren enriquecerse y hacerse de poder, dejan de atender un cáncer social. Observa cómo con el discurso acusas. ¿Tú crees que yo soy político, que No. quiero enriquecerme? No, porque no. así lo acabas de No, no, señalar. no son Entonces, alusiones nos personales, distraigamos. obviamente. No, Ok. No son alusiones personales, más No, bien, no son de alusiones ninguna personales. manera podemos tomarlo Pero si me lo así. permites, Carlos, ¿verdad? sí, claro. Gracias, Carlos. Percibo una cuestión Gracias. aquí en relación a lo que mencionas, Carlos, ¿consideras entonces que la prohibición es la mejor medida para evitar las adicciones? ¿Para controlarlas? Sí. Esto lo Sí, comento pero porque aquí habría dos mencionas cosas. la parte legislativa. Pregunta expresa, una respuesta así Sí. expresa. ¿Prohibición? La prohibición, sí. Maestra, ¿Por qué fuiste adicto? Las adicciones, una generalidad del adicto es que tienen patologías duales. Sí. ¿Sí? Tienen distimia, tienen problemas mentales, o luego utilizan eso por bienestar, por placer. hablamos de cuestiones emocionales, Sí. de cuestiones incluso Cuestiones genéticas. emocionales y genéticas. ¿Por qué? Ujú. Por Tú que ya has dicho que eres rehabilitado y tienes sí. la experiencia. el asunto de los adictos, la gran mayoría, incluso la gente que todo lo ha tenido, sufrimos de graves trastornos emocionales. Como psicóloga, Generalmente debes saber. parecería que han tenido todo. A veces la carencia puede ser emocional, a veces la carencia puede ser económica. ¿A Física, cuántos se incluso. enganchan a partir de una carencia Yo fui de económica? esas personas, dicen que hay unos que nacen con estrella y otros que nacemos estrellados, ¿no? A mí me tocó la mala suerte de llegar en un núcleo social familiar muy descompuesto, muy. Desde mi abuelo, que era borrachote, alcohólico, hasta mi papá, que era igual, alcohólico, irresponsable, desobligado, y eso repercutió en una madre muy enferma, muy codependiente, ¿no? Entonces, a consecuencia de todo eso, se vivió una vida de pobreza muy extrema. A consecuencia, entonces busqué el consumo de la adicción para tratar de pertenecer a algo. Muchas o a veces se alguien. dice que no es que busques, encontraste Ah, o sí. te agarraste de eso. Sí. Fíjate, en el tiempo de con los estudios de Sigmund Freud se decía que infancia era destino. Ay, nacían en una sociedad así y entonces estaban
Ya, Condenados. con esta estrella de que les iba a ir mal. Tú dijiste estrellados y con estrella. Y hoy se sabe que no es así. Yo creo que las Hay que tener adicciones... resiliencia, perdón. Sí, no, adelante, hay que adelante. ser resiliente y sacar adelante. ¿Cuántas veces? Sí es cierto, de chiquitos muy mal, pero de grandes súper exitosos. Pero son las condiciones tan particulares, es que no se justifican en que, ay, bueno, yo nací y todo estaba negro, para verme gris toda la vida. Tú hoy estás rehabilitado, pero Sí, también fue una totalmente. cuestión de decisión, de voluntad, de permanencia, de muchas cosas. De valor. Ajá. Por eso Claro. defiendo yo tanto a los centros de tratamiento, ¿no? Yo me rehabilité, yo me recuperé en un centro de rehabilitación. Que hay de muchos tipos. Pero ese es un Ah, caso sí. de excepción, ¿no? Sí, hay de muchos tipos, perdón. Son casos de excepción, ¿no, Carlos? No, ¿No aplicaron en tu contra la violencia? no. Pero Levantarte normas con muy cubeta claras, fría a las normas muy 5 de la claras. mañana. No. Es que esa es la idea equivocada que todo mundo tiene de los centros de tratamiento. Hay de Pero, muchos por ejemplo, Y ahí- incluso la acusación de que son cárceles disfrazadas, Carlos. Ahí me gustaría incorporar un elemento Sí. para las especialistas, porque se ha pensado que el cognitivismo como doctrina para determinar la conducta del ser humano es efectiva, pensando que el ser humano es programable, porque lo que hacen es, en un estado de shock, intentar reprogramarlo. Todas sus acciones o reacciones biológicas, físicas, biológicas, Eso fue un modelo ya muy anterior. pero lo siguen aplicando y que no atiende a la norma oficial mexicana. Entonces, lo Pero primero que son tendrían que esos hacer, casos exacto, muy señalados, así como dice de centros de rehabilitación, hay unos modelos que son muy buenos y no tienen que levantarlos a las 5 de la mañana y bañarlos con agua fría y darles toques, no es cierto. Nada de psicología coercitiva. Sí, pero es la convicción y de todos los que entran no quiere decir que todos vayan a permanecer en un modelo exitoso. Mucha gente no funciona en esos modelos y necesita sí algo muy estricto, muy coercitivo. Sí es cierto, hay personalidades que solamente en ese modelo van a encajar y solamente de esa manera van a salir adelante, que ni siquiera hay garantía de que porque en este momento dejan de estar activos, vayan a permanecer de esa manera. A lo mejor al ratito alguna circunstancia los lleva a ser otra vez activos y ese mismo modelo no los va a sacar adelante. Sí es cierto, Ahí es cuestión- en México hay ahí es cuestión, amiga, muchos tipos de clínicas. Es cuestión de la forma, de cómo se trabaje también con la familia. Sí, la participación de la familia es Oh, determinante. es importante, es determinante, ¿no? Nosotros en el centro de tratamiento al que yo pertenezco, que presido, Puedes nosotros mencionarlo, trabajamos, sí, en Fuente de Vida Querétaro, IAP, trabajamos muy estrechamente con la familia, mucho. En el sexenio pasado se logró un curso ¿Estás que- hablando a nivel estatal? a nivel estatal. Ujú. En el sexenio pasado a nivel estatal, la comisionada anterior, Rebeca Mendoza, Rebeca. logró bajar un curso profesional, ¿no? con profesionistas de Monte Fénix y todo. Respondiendo a lo que preguntabas, habías de ver el trabajo que nos costó, y digo me incluyo, que nos costó integrarnos, abrir nuestras mentes a las diferentes estrategias, a las nuevas formas de trabajo, porque sí estábamos muy cavernícolas, hay que aceptarlo, ¿no? También de eso se trata, de aceptar hasta dónde La apertura del cambio. la apertura del cambio, y es ahí donde entra. creo que ¿Qué se ocupa? es fundamental lo que nuestro compañero está señalando. Si me lo permites brevemente, Sí, dar adelante. lectura a la parte en donde la Corte razonó por qué decide como lo estoy proponiendo. Dice, la doctrina especializada ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta un rechazo radical a la siempre presente tentación del paternalismo del Estado, del gobierno, de las estructuras institucionales, que cree saber lo mejor que a las personas lo que le conviene o lo que éstas deben dejar de hacer o hacer con sus vidas. De tal manera que puede decirse que este derecho supone, el del libre desarrollo de la personalidad, la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. Así lo está razonando la Corte,
para dar lugar a un nuevo paradigma que incluso abunde y sobreabunde las políticas que la psicóloga propone, las políticas que la maestra propone, porque esto no significa echar al despeñadero a nuestros jóvenes y a nuestras señoritas. Así pareciera. No, Es que yo por creo el que contrario, se funcionan depura cuando- la función integral. Pero funcionan cuando ya son más grandes. Porque cuántos casos son muchachos muy jóvenes que no están en esa capacidad de elección. La adolescencia es adolecer La edad de muchas inicio, cosas. el día de hoy, ¿sabes lo preocupante y alarmante que Puede es? ser hasta La desde edad los de 80, inicio de 10. del Hablábamos consumo de de él. las drogas. De 11 a 12 Y eso es en las estadísticas del segundo semestre del 2018. Hasta en eso vamos atrasados. Esos datos son importantes, Charlie, por favor. si Hasta en quieres eso vamos darlos. atrasados. En el segundo semestre del 2018, la edad de inicio era de 10 años, de 10 a 14 años. Y todo esto porque está bien, vamos a darnos de sombrerazos aquí, ¿no? Nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sumamos nada. Nada. Y a las personas que hacen nuestras leyes son personas que no están viviendo la situación que se vive, por ejemplo, en Amealco. Aquí en Santa Rosa Jaure tenemos un índice de alcoholismo Santa tremendo. María Magdalena. En San Juan del Río, Santa María donde Magdalena tenemos es un un índice ejemplo. de mujeres Yo digo Amealco porque altísimo con el Amealco alcohol. ocupa el primer lugar a nivel nacional en consumo de alcohol. El primer lugar. Santiago. En Querétaro, a nivel estatal, penosamente ocupamos el primer lugar en consumo de alcohol en mujeres. En mujeres, está hablando. Híjole. Sí. Solamente en mujeres. El primer lugar Es de en llamar la embarazos, atención, si es cierto. el primer llegan lugar y en ofrecen embarazos en alcohol jóvenes, y no un taco. menores de edad, ¿Efecto de esa misma situación de alguna adicción? obviamente. Ujú. Obviamente, la adicción o está en la casa y por eso no hay atención con los jóvenes, o los jóvenes, recuerden que los niños, los jóvenes somos como esponjas, todo lo absorbemos. La enfermedad del alcoholismo y o la drogadicción entró por fijación. Yo vi que mi papá era borracho y me gustó y dije, pues, se ve bien contento. Crece en ese ambiente de la cultura del alcohol, lo ve normal. Sí, es algo que se ve normal, ¿no? Pero ahí Se eso, le ha minimizado Ok. en realidad la posibilidad de Pongamos un cambio. ejemplo sin meternos en tanto problema. El día de hoy, a consecuencia de las determinaciones, de las acciones que se han tomado en contra de los golpeadores de mujeres, ¿disminuyó el problema? ¿Sí o no? No. Yo creo Sí. que se levantan menos, ¿cómo se llama? ¿Denuncias? Menos denuncias. No, se levantan menos denuncias porque existen menos casos. Hoy existe, para el asunto de la protección al niño y a la mujer, se desarrollaron campañas inmensas a nivel nacional, todo el territorio nacional, sobre esa situación. Y hoy, si un machito le quiere poner un cachetadón a una mujer, la mujer le dice, hey, tú que me Sí, es pegas correcto. y yo voy y te demando. ¿Sí me explico? Y se tomaron medidas drásticas en contra de ese tipo de acciones. ¿Tiene Yo cifras creo- sobre la disminución? Porque sí está comprobado que la violencia intrafamiliar, las agresiones incluso sexuales a menores, vienen muchas Estamos veces de la hablando- propia familia. Por ¿Tiene supuesto. cifras? Estamos hablando No, de... la encuesta nacional sobre discriminación indica lo contrario. La violencia de género ha ido en aumento en el país. Lo que ha modificado y lo que se ha modificado, y esta sería la segunda parte estructural de mi participación, es que el mexicano y la mexicana se autoconcibe como generoso, como solidario y como bueno. Como buenos. E igual, en este tema, comenzamos a fijar posturas que de pronto nos espantan frente a la propuesta de que debemos respetar libremente el desarrollo de la personalidad. Y entonces decimos, no, ¿cómo crees? No. Va a ser la reacción normal, siempre. No obstante, esa reacción nos impide analizar el problema de fondo, y sería mi tercera participación, o mi tercera conclusión. Debe ser una visión multi, inter y transdisciplinaria. Totalmente. Porque no es un fenómeno que se resuelva al seno de las leyes. Tiene que ser la psicología, la sociología, la antropología, unidas en su conjunto y creando un producto que nos diga qué necesitamos para México. Sí, tiene Y la múltiples política. aristas Y la y política. tiene que ser La política es transversal, maestra.
yo creo que has participado un poquito menos Está muy interesante. que los demás. No, digo, finalmente, si ustedes están de acuerdo, apenas estamos entrando en materia y un poquito salpicado de los diversos ángulos. Entonces, les propongo que hagamos el siguiente programa, que nos vamos de manera sistematizada. Por lo pronto, bueno, pues ya tenemos a nuevas invitadas aquí en este staff con un problema social real, totalmente real, y desde mi perspectiva en crecimiento. Entonces, por las situaciones de tiempo, yo les propongo que hagamos una ronda final, empezamos con la maestra, claro, y seguimos con la psicóloga, que son nuestras nuevas invitadas, en su participación de una breve conclusión o una breve propuesta, y en el siguiente programa nos vamos temáticamente en cada una de las aristas y damos las conclusiones, y sobre todo, pues que no nos quedemos como los sabios de café, aquí arreglando el mundo, cuando el mundo allá está totalmente al revés. Esa es la propuesta que les propongo, para que pues nuestra propia audiencia también participe con nosotros. ¿Les parece bien? También por cuestiones de tiempo, ¿no? Nos queda poco tiempo, maestra Bueno, Pati. en este sentido yo creo que es importante crear políticas públicas y estrategias de prevención para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en este sentido para una mayor reinserción social y reducción del daño. Y contestándote, el gobierno de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho muy buen trabajo, ha implementado políticas públicas, ha implementado el programa CARAS, que es el Centro de Atención Rural para Adolescentes, donde van los psicólogos a los lugares más marginados, de mayor rezago social, a dar consultas psicológicas gratuitas, y se les da un seguimiento también a estas personas adictas. Entonces, en esa parte, la verdad, el gobierno federal está haciendo un excelente trabajo, aparte de la política pública que ya te había comentado, que es el EMPA, que también la Coordinación de Adicciones Nacional está haciendo también un excelente trabajo. Entonces, el gobierno de la República está muy, muy consciente de este problema de adicciones en jóvenes, niños y adolescentes. Pues no había ni siquiera comisionado nacional contra las adicciones. Sí, claro, ya lo hay. Bueno, se llama Gadi Saviki Sirot. Es un judío. Para que lo busques en internet. Esto es teóricamente lo que plantea. Yo creo que vale la pena lo que plantea la maestra Patricia González Miranda. Licenciada, por favor. Yo quiero comentar. Hay ahorita unos spots que me llaman mucho la atención. Dicen que oigamos sus silencios, que veamos, que estemos atentos. Sí es cierto. El otro día, haciendo una entrevista, decía la señora, no me di cuenta. Claro que sí se da uno cuenta. Huelen diferente, se oyen diferente, empiezan a ser distintos, pero no queremos ver. La actitud es diferente. Sí, por supuesto. Sí, no es una sorpresa. Cuando dicen es que no me di cuenta, digo, bueno, es que no quería ver. O es que no estaba interesado. Sí se ve, sí se oye, sí se huele que algo está pasando. Estar atentos es, yo creo que la puerta para que muchas cosas se paren. O que hacer que no vemos, que no nos damos cuenta, es dar permiso a que todo siga. Y es un problema que sí está en crecimiento. Los resultados siempre son bastante lamentables. Martín. Muchas gracias, maestro. Retomo lo que he escuchado en la mesa. Me cuesta mucho trabajo como papá evaluar la conducta de mi hijo. Ya tiene 20 años. Escucho sus silencios, escucho incluso su expresión verbal, corporal. Pero ¿qué hacer si encuentro que efectivamente está cayendo en alguna cuestión de drogadicción? ¿Le prohíbo? Y entonces recurro a la parte del gobierno. ¿Qué políticas públicas? Porque se vocifera aquí y acá y acullá, y digo vocifera a propósito con el ánimo de que me digan cuál es en realidad el camino a seguir, y no solamente de señalar, es que vamos a sembrar este camino de flores. No, pero ¿cuál es el mecanismo para llegar a tener una cosa real? Que esto efectivamente sea cierto. Y la otra, maestro, efectivamente yo tengo derecho a que finalmente tenga desarrollado mi personalidad, y en ese sentido, y en virtud de lo que vimos acá, pregunto, ¿no sería un tanto como qué llevará a los jóvenes, que ya es un tema también psicológico, al suicidio, por ejemplo? La depresión. ¿Y no es un libre desarrollo de la conducta, de su personalidad? Claro, se ha denominado derecho a la muerte digna. Ojalá Y ya que está para reconocido y constitucionalmente. entonces,
Yo me acuerdo, no sé si te Derecho al acuerdas de suicidio. que, bueno, eres más joven que yo, maestro, pero No. yo me acuerdo incluso que en algún código penal Sí, te acuerdas. incluso había la cuestión esta relativa al suicidio, Claro. pero la cuestión es, ¿estaremos dejando a nuestros jóvenes con estas permisibilidades a que lleguen a ese grado? ¿Qué tanto nos suicidamos poco a poco con algunas sustancias? 800,000 personas se suicidan cada año. Y no Y es por derecho Pero no son y es los únicos derecho que lo su- intentaron. Eso es lo triste. Mucha gente lo intentó y 800,000 lo lograron. consumaron. Pero ¿cuánta gente, sí, de una manera bastante callada, comete actos en su en su detrimento? perjuicio, claro. 350 millones de personas padecen depresión a nivel mundial, según la OMS. Sí, y Sí, que es cada un vez tema es que más tú también querías incapacitante. tocar. Me encantaría tocar ese tema de la depresión. Pero vamos a Va junto con esquematizarlo en el Cumple con siguiente objetivo programa del para suicidio. que... Ese no es el problema. Sí. No. ¿Qué se puede hacer? El problema es qué podemos hacer para se frenar puede esos hacer? intentos, número 1. Número 2. Mira, el que logra y logra Perdón, salir nada más por la termino, puerta falsa. para que no se me acabe nada más termino con la parte final. Quiero, adelante, Mía. se vale. Creo que la clave es educación. Totalmente. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay entre los pueblos Valores. europeos? Valores. ¿Sabes qué? Hay de educación. Le invierten mucha más cantidad de dinero en los países nórdicos, por ejemplo, que lamentablemente en nuestros países. Y lamentablemente cuando se les va a aplicar en políticas públicas, pues finalmente es una cantidad mínima la que se aplica. Pero yo Hay que también invertirle. agregaría sobre la mesa, porque nos queda Perdona. para el siguiente programa, estoy totalmente de acuerdo que es necesaria la educación, que son necesarios los valores, que es necesaria la recomposición del tejido social, pero hay un factor que estamos olvidando, que existen los cárteles y como tales, lo que mencionábamos, si están engañando a los niños de las escuelas a los 9 o 10 años para inducirlos a esta adicción, porque es una adicción, o sea que no pueden controlar, que va creciendo, es otro aspecto que debemos analizar. ¿Qué tanto hace el Estado por combatir esta acción orquestada, que además cuenta con miles de millones de dólares para ganar mercado? Entonces, Yo es otro creo- aspecto. Y allá, los que son víctimas, adelante, Mira, por el en tiempo. este asunto, con respecto, coincido con el maestro, pues, coincido con él. Edgar, Con respecto al asunto de la educación, todos estamos de acuerdo en medio eso. coincido con la maestra Ujú. con respecto a lo de los valores, mucho menos en Querétaro. O sea, Querétaro somos una sociedad muy ¿Conservadora? muy conservadora, con valores muy cimentados. Yo me inclinaría más por la educación y la información. Estamos tan apegados a nuestros valores que nos da pena aceptar que tenemos un problema o que uno de mis hijos tiene un problema por el que dirán. No, ¿cómo voy a decir que mi hijo es adicto, que fuma mota, que ya me empeñó la pantalla, que ya se llevó el DVD? No, ¿qué va a pensar fulanito? O sea, nuestros valores están tan arraigados que nos impiden salir y ser libres, pues, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Hablábamos ahorita con respecto a esto de la información, y yo creo, porque comentaba el compañero sobre el narcotráfico, ¿no? los que venden, y yo veo que ellos son una minoría. Pero venden mucho. Sí, ¿y saben por qué Enganchan venden mucho. Porque nosotros como sociedad se los hemos permitido. Si los malos se juntan para hacer cosas malas, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo los buenos para hacer cosas buenas? Claro, dicen que el mal avanza porque los buenos no hacemos nada. Es Perfectamente. Y esta es una frase de un amigo, ojalá que nos esté viendo. genérico, sí. Mi amigo Joel Bautista, que un día así en un debate en una mesa estábamos diciendo, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pues O sea, si los malos ahorita están preparando en sus laboratorios metanfetamina, cristal, éxtasis, Y la están regalando en las todo, escuelas. y nosotros que somos los buenos, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, vámonos a trabajar, vamos a implementar una campaña de información, vamos a abrirle la mente a la gente, porque
hace rato lo decías, no es de que se apenen porque alguien está teniendo problemas en la familia, es trabajo conjunto. Sí. Si el gobierno tiene programas, pues que los dé a conocer, que los implemente, que los trabaje, que la sociedad se acerque, que los reciba, porque también a veces hay mucha resistencia. Y bueno, pues juntos yo creo que vamos a lograr algo bueno. Pero esta separación en donde se deja de confiar, se deja de asistir, el único resultado es bastante malo. Aquí tenemos un primer planteamiento. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo les propongo que... sí, me ve. 2 segundos. Claro, adelante. Circula a diario a lo largo y ancho del país. Don Rafa ya salió y viene con todo. Su legado sigue activo, su apellido es Caro y el señor sigue siendo muy seguro de sí mismo, Rafael Caro Quintero. Y todas y todos los jóvenes lo pronuncian y lo entonan como si fuera un himno nacional. Y se hace apología Invito a la mesa a que advirtamos, no se trata de un tema de buenos y malos, se trata de un tema de acciones estructurales en 3 fases, preventivas, correctivas y de seguimiento. Celebro las pláticas, pero las pláticas eso son poco menos que nada. Si nosotros ponemos al fondo esas 3 fases, podremos comenzar desde el libre desarrollo de la personalidad, en donde yo puedo hacer lo que quiera, pero como mi hermano humano cuando me ve atendido sabe que necesito de la ayuda, me llevará a la fase correctiva. Como sabe que ya salí, me llevará a la fase de seguimiento, porque parece ser que todo lo vamos a arreglar con pláticas. No, acciones. Esa sería mi conclusión. Exponer el problema es la primera parte, reconocerlo es otro factor importantísimo, y después implementar los mecanismos jurídicos, los tratamientos psicológicos y la acción de campo que se está realizando. Yo creo que estamos muy a tiempo. Si empezamos a trabajar con nuestra niñez, con nuestros niños, estamos muy a tiempo todavía de poder salvar nuestra sociedad. Pero el problema es que los niños escuchan narcocorridos. Y así como escuchan a Aurelina Escarrillo, escuchan a Caro Quintero. Ese es el problema. Y creo que la mesa pretende hacer de lado esa circunstancia. ¿No? Vamos a analizarlo, vamos a invitar a Guillermo Tamborel en la siguiente, si les parece, dejamos esta conversación en puntos suspensivos. Les agradezco mucho su atención, nos puede seguir llamando, ya no nos da tiempo de pasar los mensajes, 442-195-1217, 442-187-0883, agradecemos mucho, ya les pasaremos los mensajes, les agradezco pues esta mesa que yo siento de primer nivel, maestra, licenciada, magistrado, mi querido licenciado, y Charlie, pues que él nos habla de esa realidad cotidiana que vivimos. Seguiremos y trataremos de aportar nuestro granito de arena, ya nos tendremos bien estructurados para el siguiente programa y vamos a ver cómo le hacemos para que esté aquí Memo Tamborel, para que platique también con nosotros en esta situación y las políticas que lo dijiste, tú eres morenista y eso, bueno, pues es parte de este país, por supuesto, las propuestas que tiene. Por su atención, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, al ratito, no te la vas a acabar, y Lucero del Mediodía, y nosotros a las 3 de la tarde terminamos con los noticieros, con lo más relevante a las 3 noticias con criterio. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Gracias.